en las 20 sesiones de esta semana, el profesor Miseroni ha presentado siempre un trabajo. Esa es la razón, entre otras, por la cual la revista que presentaremos más tarde viene en su homenaje. Y además de esto, siempre se ha caracterizado por algún tipo de conferencia que yo llamaría de la picaresca latina. Bueno, el profesor Miseroni hoy día nos presenta el trabajo Las dos caras de la Edad Media en Carmina Burana. Lo dejo entonces, cedo este micrófono. Señores profesores, estimados alumnos, buenas tardes. Las dos caras de la Edad Media en Carmina Burana, o bien tradición pagana y tradición cristiana frente a frente en Carmina Burana. Carmina Burana deriva su nombre de una colección de poemas contenidos en el llamado Codex Buranus, así denominado por haber sido encontrado en el monasterio de Benedict Boyren, en Baviera, en latín Bura Sancti Benedicti, por eso Carmina Burana. El manuscrito se encuentra actualmente en la Biblioteca Nacional de Múnich y comprende textos poéticos compuestos entre fines del siglo XII y comienzos del siglo XIII, por poetas de procedencia alemana y francesa, de los cuales conocemos algunos nombres, indirectamente. De uno conocemos también el apodo. Walter de Chapillon, Pierre de Blois, Felipe el Canciller, Heinrich von Morungen, Walter von der Vogelweide, Neidhard von Reuenthal, Reinhard von Hagenau y el archipoeta. Queda, sin embargo, anónima o bien de difícil atribución la mayor parte de los poemas. Los Carmina Burana fueron publicados por primera vez en el año 1847 por el editor Schmeller, pero las ediciones críticas de los poemas fueron preparadas solo en los años 30 y 41 por Hilka y Schumann, respectivamente. La difusión y la fama de Carmina Burana le deben muchísimo a la elaboración escénica y musical que, de una parte de los poemas, hiciera el músico alemán Karl Orff, quien, impresionado por el ritmo, las imágenes y la vivacidad lingüística de los poemas, eligió unos cuantos de ellos y les puso música. La composición se representó por primera vez en 1937 en Frankfurt con el título Carmina Burana, Canciones profane, cantoribus et coris cantande, comitantibus instrumentis atque imaginibus magicis. Se trata de una reducción y un montaje de los textos originales cuya selección y reconstitución forman un libreto en el cual la atmósfera medieval está mágicamente suspendida entre la autenticidad y la libre interpretación del autor. Para el presente trabajo se han utilizado indistintamente los poemas originales y aquellos reconstituidos por Orff. La poesía en los siglos XII y XIII. Carmina Burana pertenece a poetas de los siglos XII y XIII, época en la cual se está realizando la transformación definitiva del latín. Es conveniente señalar sumariamente las características de estos poetas: trovadores, juglares, clerici, escolares y golianos. Trovadores. Su nombre deriva del latín tropadores, término que alude a los tropos,
consistía en ampliar y hasta cambiar el significado de una palabra. Los trovadores son los poetas de la nueva sociedad medieval. Los encontramos en Aragón, Cataluña, Castilla, en la corte del Reino de Francia, en Milán, en Nápoles, en Palermo. Su expresión más genuina es la poesía lírica amorosa. Su mayor persuasión es la palabra, la imagen, el concepto, la similitud. Abusan a menudo de la repetición de palabras que tienen la misma raíz, de formas métricas muy complicadas y de un despliegue de virtuosismos técnicos. ¿De dónde procede tanta exquisitez formal? La respuesta hay que buscarla en la enseñanza de las escuelas, donde la retórica es, junto con la gramática y la filosofía, la base del trivium, pero es también señal de una frenética búsqueda de nuevas formas de arte. De los trovadores más famosos podríamos citar a Geoffrey Rudel, Giraud de Mornay, Bertrand de Ventadorn y a los tres exaltados por Dante en la Divina Comedia, Arnaud Daniel, Bertrand de Born y Sordello de Goito. Juglares. Con este nombre derivado del latín y oculares, se designaba a quienes vivían de la profesión de divertir como charlatanes, saltimbanquis y bailarines. Eran en general vagabundos que se desplazaban de un lugar a otro, recitando o cantando los poemas de los trovadores y haciendo reír al público con juegos de magia y truhanería. Entran muy pronto en conflicto con las autoridades eclesiásticas, quienes desconfían de ellos y no dejan pasar ocasión para demostrar su hostilidad en sínodos, homilías, concilios, tratados morales. Al parecer, esta intervención de la Iglesia se explica por la preocupación de frenar la corrupción de la costumbre, que asomaba en el doble sentido que se le daba a las palabras, o bien por los juegos de magia, donde el juglar, se decía, tenía una clara alianza con el demonio. Clerici Scholares, contrapuesta por mucho concepto a la actividad de los juglares, es la actividad de los clerici literarios. En España formarán el Mester de Clerecía, quienes comparten algún rasgo del arte de los juglares. De este modo, es frecuente que estos poetas se denominen a sí mismos juglares de Dios. Como los juglares declaman a menudo sus poemas en lugares públicos. Con todo, esta poesía posee rasgos claramente distintivos. En primer lugar, su métrica, la cuadernaria o cuarteta de versos alejandrinos con los ritmos. Léanse, por ejemplo, Los Milagros de Nuestra Señora, de Gonzalo de Berceo. Pero contemporáneamente con estos clérigos o frailes que viven generalmente recluidos en los monasterios, encontramos a los escolares, quienes frecuentan escuelas que surgen a la sombra de la catedral y que enseñan las artes liberales. A menudo estas escuelas se especializan y de este modo se estudia jurisprudencia en Bolonia, medicina en Salerno, retórica en Orleans, matemáticas y ciencias naturales en Chartres, teología en Reims y Salamanca, etc. Centro de gran atracción para todos los escolares es París, gracias también al prestigio de Abelardo, que enseñara allí dialéctica, donde, en oposición al fundamentalismo de San Bernardo, sostuvo la utilidad de las artes liberales y del estudio de los clásicos. Atraídos por la fama y el nombre de grandes maestros, los escolares se desplazan de una ciudad a otra. La mayoría no tiene problemas, pues pertenecen a familias pudientes, pero los hay también pobres, que se ven forzados a hacer trabajo de pasión, como el de copiar códices, o bien a confundirse con el mundo pintoresco y equívoco de mendigos y parásitos. Estos últimos son generalmente conocidos como goliardos. La etimología de la palabra goliardo es incierta. Evoca a un tiempo la bula,
es decir, las comilonas, y Goliat, el gigante bíblico que en la Edad Media llegó a ser la personificación del demonio. Para otros, el nombre aludiría a un literato de mala costumbre, autor de poemas satíricos en contra del Papa y de la curia romana, definido como parásitos, gulositate, decacitate famosísimos. Pero Goliat es también el nombre despectivo con el cual San Bernardo se refiere en el Concilio de Sens, 1140, a Abelardo, acusándolo de herejía. Ahora bien, es precisamente en Abelardo que se inspira en algunos goliatos, ya sea en oposición al rigor monástico de los cistercienses, ya sea por el tipo de composición poética llamado cantus, y que Abelardo hiciera famoso. En todo caso, el término goliarco designa una casta estudiantil o paraestudiantil que, representando una especie de bohemia literaria, se desarrolló entre los llamados clericegagán. La poesía goliática representa sin duda un aspecto muy interesante de la poesía lírica medio-latina. Desde un punto de vista técnico, esta poesía se vincula estrechamente con la de los trovadores, principalmente por la importancia que le asignan al canto. Pero hay que tener presente que la poesía de los goliarcos se remonta, a diferencia de la trovadórica, a formas paralitúrgicas, claro está, con inspiración claramente profana, llegando incluso a veces a ser paródica y hasta blasfema. Tradición cristiana y tradición pagana. Para algunos, hablar aún hoy de Edad Media es lo mismo que evocar visiones y milagros de santos o bien episodios de la Biblia, la pasión y muerte de Cristo, las lamentaciones y súplicas de las almas del purgatorio, las místicas alegrías del paraíso, los terrores del infierno. Es un hecho que no se puede desmentir, que todo lo anterior era argumento de las prédicas en las iglesias y de las representaciones en las plazas. Eran los temas que inspiraron tantas obras maestras de la pintura, de la escultura y de la arquitectura, que fueron fuente inagotable de poesía, pues reunían en sí lo divino y lo humano, lo fantástico y lo emocional. En sus matices, desde el infierno hasta el paraíso, hacían vibrar todas las cuerdas del espíritu. Y cuando la tendencia se revelaba demasiado ascética, allí estaba listo para intervenir el grueso sentido popular que lo humanizaba todo. Y en esta historia religiosa, cuyo escenario era la otra vida, de la cual esta no era más que la preparación, hombres como Dante mezclaban sus pasiones terrenales y sus venganzas, sus odios y sus amores. La imaginación popular llegaba al extremo de personificar las virtudes y los vicios, convirtiéndolos en figuras alegóricas, mientras el fondo oscuro, representado por el sentimiento del más allá, que no era posible figurar, llenaba el espacio de grandes sombras. Ahora bien, argumentos como los que hemos mencionado y otros, como la creación del mundo, el pecado original, la llegada de Cristo, el anticristo y el juicio universal, son episodios de la epopeya de la Iglesia, son el fondo histórico en el cual se reflejan tantas vidas de santos. Y para lograr el ambiente adecuado estaban las catedrales, que parecían afinarse cada vez más, terminando en cruces alzadas hacia el cielo. Y estaba también la música solemne y evocadora del canto gregoriano. Todo era con figura de un completo desprendimiento de la tierra, de un vuelco del alma hacia Dios. Por todo lo expresado anteriormente, se ha ido insistiendo hasta el cansancio en que la Edad Media se preocupó solo del más allá, olvidándose de que el hombre tiene también un cuerpo. Sin acudir para probar el error de esta concepción hasta los 100 cuentos del Decamerón, tenemos mucho antes el testimonio de Carmina Burana. Encontramos allí una reacción violenta a los ayunos y a las abstinencias, una reacción que se anuncia con ironía para llegar hasta el sarcasmo y el cinismo.
De esta manera, el mundo del espíritu, con su forma excesiva, queda redimensionado. Y lo hace invitando a desfilar de a uno a todos los dos sensuales. El Goliardo elige a menudo el procedimiento exasperado de las expresiones excomulgadas, llegando hasta el sentido obsceno a frases e imágenes sagradas. Es el mundo profano en plena rebelión, un mundo que se ríe del amo que lo ha mantenido sojuzgado durante mucho tiempo. Este mundo resultaría chocante si el arte no lo hubiese revestido de su gracia, envolviendo sus desnudeces en elegantes formas latinas. El latín, manejado con mucha agilidad y modulado con gracia novedosa, nos lleva hacia un mundo lejano, que con sus aristas y sus sombras son un complemento necesario para interpretar esta enigmática Edad Media. Rasgos de la poesía de los Goliardos. Los Goliardos, autores de Carmina Burana, presentan claros rasgos comunes. En primer lugar, la pobreza. No aquella pobreza por elección, la sorella pobreza de Francisco de Asís, o la pobreza hermana de la castidad y de la obediencia que conforman o deberían conformar la tríada vital del monje en los monasterios. Esta es una pobreza odiosa y jamás deseada. Una pobreza que solo aporta hambre y frío y degrada al hombre que la padece, tan indeseable como lo es el destierro. Exul ego cleribus ad laborem natus, número 1, tribulor multosiens paupertati datus. Yo, clérigo desterrado, nacido para el trabajo, estoy sometido continuamente a privaciones, condenado a la pobreza. Los Goliardos, por lo menos algunos, hubiesen deseado poderse dedicar en cuerpo y alma al honesto estudio de la letra, pero la miseria los empuja, in misericordia, a vagar y a mendigar por un trozo de pan. 2. Literarum studis bellem insudare, nisi quod inobvia cogit me cessare. Quisiera dedicarme en plenitud a los estudios de las letras, si la miseria no me lo impidiera. En esa condición, incluso los símbolos arriesgan su integridad. Los antiguos han conferido al cisne la noble misión de representar a la poeta, celebrando su cuello largo y flexible y su cambio de plumaje, tratando incluso de interpretar en clave simbólica su último canto. Bella alegoría plumífera que para un Goliardo hambriento pierde todo valor, y el cisne se transforma simplemente en un buen bocado que de las brasas terminará prestamente entre sus voraces dientes. Y luego el frío. ¿Qué sinfonía azul podrá inspirar al miserable poeta, apenas cubierto por una raída tela que en su levedad mal podríamos llamar abrigo? 3. Ille meus tenuis nimis est amictus, seque fricus passio, calore relictus. Mi abrigo es demasiado delgado y sufro a menudo de frío, lejos del añorado calor. Vengo ahí sugiriendo entonces descaradamente al obispo de Colonia que si no quiere verlo morir congelado, imite a San Martín, el santo que se despojó de su capa para cubrir a un desposeído. 4. Ergo mentem capite similem Martini, vestibus induite corpus peregrini. Imitar al monte Martini y cubrir con un abrigo el cuerpo del peregrino.
Pero más a menudo es el estómago el que reclama con vigor. Y si el Evangelio ha condenado duramente a aquellos por un Deus venter est, nuestro poeta no vacila en incluirlo sin ningún pudor en la siguiente declaración. 5. Venter meus Deus ere, talem Deum gula puere, cuyos templum est coquina, inqua redolem divina. Mi Dios es el vientre, la gula me lo impone. Su templo es la cocina y sus divinos olores. Este tipo de pobreza miserable arrastra consigo la marginación, que sería el segundo rasgo común. Los goliardos son considerados poetas malditos, una casta de intelectuales vagabundos que exaltan la embriaguez y los placeres de los sentidos. De ellos habla ya en el siglo X el obispo Gualterio de Sanz. Comilla, se pasean desnudos en público, se acuestan por las noches junto a los hornos, frecuentan tabernas y rameras, se ganan el pan con sus vicios y se aferran tercamente a su sexo. Cierre comilla. Estas expresiones de condena que fulminan a estos clerici vagantes no son las únicas. En ocasiones, las autoridades eclesiásticas los mandan rapar por considerarlos indignos de lucir la tonsura clerical y para poner en guardia a los peligreses. Les está prohibido celebrar misa y cantar en ceremonias religiosas cantos sagrados por haber escandalizado con cantos de otra naturaleza. Decretos, ordenanzas y sínodos los acosan y persiguen continuamente, amenazándolos con la privación de los privilegios eclesiásticos, si es que alguna vez lo han tenido, y amenazándolos principalmente con la muy temida excomunión. Entonces, desterrados de las bibliotecas, expulsados de los lugares de culto, acosados como perros enfermos en plazas y sitios similares, los terminaremos encontrando arrinconados en la taberna. Tercer rasgo común. Los goliardos no tienen otra opción que la taberna sucia y sombría. Seres degradados, despreciados y escarnecidos, se apelotonan alrededor de una vieja mesa tan sucia como lo comenzaron. Beben, gritan, cantan y riñen, todo y todos a la vez, hasta acabar con su humanidad en cualquier rincón, durmiendo el triste sueño de su embriaguez. 6. Feror ego veluti sine nauta navis, ut per vias aeris vaga perturabis. Como nave sin rumbo voy a la deriva, cual pájaro errante por los caminos del aire. Es el mal vino que en ocasiones despierta en ellos el lamento de su abandono. Ese mismo vino que los hace desnudar a viva voz problemas y pesar, entre otros, el no saber resistir el llamado de la tentación. 7. Res extra nuissima vincere naturam, in aspectu virginis mente messe curam, iumenes non possumus legem sequiduram, leviumque corporum non avere curam. Cosa muy difícil es vencer la naturaleza, mantener la mente casta contemplando a una muchacha. Nosotros los jóvenes no podemos acatar ley tan inflexible de no prestar atención a cuerpos tan deseados. Y en el vino no solo se encuentra la verdad, como dice un viejo proverbio, sino también la inspiración. 8. Mihi nunquam spiritus poetrie datur, nisi prius fuerit venter bene sapere. Dominatse cerebri, pactus dominator, in me pebus irruit, et miranda fatur. Nunca me ha sido concedido una inspiración poética sin que estuviesen satisfechos mis instintos.
cuando en la ciudadela del cerebro domina Baco, irrumpe Apolo en mí y me avasalla con su canto. Es entonces cuando se impone esa vieja alegría que se manifiesta y se nutre y es como un eco del famoso Carpe Diem horaciano, expresado en el conocido verso de un canto goliátrico: Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus, post iucunda juventutem, post molestam senectutem, nos habebit unus. Osemos pues, hoy que somos jóvenes, que tras la alegre juventud y luego de la molesta vejez, solo seremos polvo. Encontramos en Carmina Burana una larga oda al vino, un brindis interminable formulado como imitación de canto religioso. Aparecen ahí mencionados en una mezcla entre jocosa y blasfema cristianos libertinos, monjes corruptos y fieles difuntos, penitentes, navegantes, plebes y vagantes. El canto báquico sube en intensidad hasta llegar al frenesí. Vivit ere, vivit eros, vivit miles, vivit cleros, vivit velos, vivit piger, vivit albus, vivit niger, vivit puer, vivit canus, vivit presuit decanus, vivit ista, vivit ille, vivum centum, vivum mille. Bebe el patrón, bebe la patrona, bebe el soldado, bebe el clero, bebe el listo, bebe el lerdo, bebe el blanco, bebe el negro, bebe el niño, bebe el abuelo, bebe el obispo, bebe el decano, bebe esta, bebe aquel, bebe en cientos, bebe en mil. Cuarto rasgo común, el fuego. Elevado de dignidad y venerado con una liturgia irreverente, encontramos a Decius, el dado, el numen caprichoso del juego de azar, que proporciona a sus adoradores un efímero enriquecimiento o bien la ruina. Su ley es el fraude. Pues, 11. Lusorum en studia sunt fraudes et rapina, que mihi supplicia mersu danti in ruina. Las artes de los jugadores embrollos y rapiñas son, y suplicios de quienes se arruinan. Las virtudes que aprecian los jugadores son la astucia que confunde, la diabólica agilidad de los dedos y una habilidad suma para hacer trampa. Sin embargo, son capaces también de asumir sus derrotas, así les signifique quedar desnudos, porque a su manera respetan a aquel que supo enrollarlos con mayor sagacidad. Como digno compañero del vino y del fuego, está el comer como cerdos en banquetes pantagruélicos, evocadores del mítico país de Java. Resumiendo, los lugares predilectos para su inspiración los encuentra el Goliardo en la taberna, donde se bebe, se juega y se canta, también en la cocina, donde se puede aspirar sus espesos vapores, pero principalmente en el Templum Veneris, broche de oro de su amada tríada, que sería quinto rasgo común. Aquí encontrará el Goliardo, dependiendo de su capacidad monetaria, desde una sacerdotisa divina en cualquier sentido, hasta un viejo pellejo de escasos dientes, aunque abundante en años, pero todas, absolutamente todas, dispuestas a dejarlo contento y sin una moneda. A esta carnalidad, a menudo grotesca e hiperbólica, se agrega el gusto por la profanación, la parodia de lo sagrado, sería otro rasgo. Mezclado con los feligreses, por ejemplo, durante una ceremonia religiosa, los Goliardos cantan una misa impía y burlona, la llamada misa del jugador, reemplazando las fórmulas litúrgicas con blasfemias y términos obscenos. Son estos excesos, y yo no los voy a comentar.
Séptimo rasgo común, la naturaleza. Fuera de la taberna y del postríbulo reina una atmósfera bucólica. 12. Veres, leta, facies, mundo propinario. Asoma la primavera su alegre rostro al mundo. El paisaje en la poesía goliárdica está modelado con rasgos esenciales. Es simple, suave, cálido y está despojado de toda nota superflua y decorativa. 13. Ecce gratum et optatum ver reducit gaudia, purpuratum floreratum sol serenat omnia. He aquí la grata y deseada primavera que nos trae nuevamente su goce. Se cubre de púrpura el prado y el sol con su luz todo lo sereno. O bien, en verano, una noche apacible. 14. Morpheus in mentem traet impellentem ventum lenem segetes maturas, murmura rivorum per arenas puras, circulares ambitus molendinorum, qui curantur somno, lumen oculor. Morfeo hace soplar en nuestras mentes una apacible brisa que agita la mies madura, mientras la cantarina sagua de un riachuelo pasan entre arenas puras, haciendo girar los molinos que roban en sueños la luz de nuestro sol. Y al llegar la época fría, 15, leto nemus avium canto viduator, pallet virum frondium campus defloratur, exaluit quod florit, quia felicem statum nemoris vis frigoris sinistra denudavit, etc. Silencio turbavit, exilium tum aves prelegavit. Viudo ha quedado el bosque del alegre canto de las aves, palidece el verde de las hojas y se despoja el prado de sus flores que ayer lo iluminaban. Ahora la fuerza siniestra del frío ha silenciado su alegría, ha llenado el cielo del silencio cuando ha condenado al destierro a tanta ave que lo poblaba. En la visión de la naturaleza del Goliardo, resalta la comunión del hombre con los mundos vegetal y animal en una atmósfera de plena autenticidad. Llega la primavera con su invitación al goce. Iam cedam tristia, dice, váyanse ya las tristezas. Tristezas que volverán puntualmente con el otoño, a pesar de la constelación. 17. Sed amorem, qui calorem nutrit, nulla vis frigoris vale atenuare. Pero el amor que el calor alimenta, no hay frío que lo pueda apagar. El éxtasis primaveral será entonces como el preludio de la exaltación del amor, y las brumas otoñales nada podrán contra él. El amor, el otro rasgo común. El Goliardo está sometido en todo momento por Venus, con su implacable yugo. Amor es una fuerza terrible e invencible. El poeta solo logra definirlo a través de su aspecto contradictorio. Amor es fricidus et calidus, audax et pallidus, fidus et perfidus, constans et instabilis, nelle dulcior et pelle amaria, simples et cálidos, rufus et pallidus. Revolotea por todas partes y solo es posible capturarlo cuando juega de noche en el silencio de la alcoba. Venus es la divinidad pagana que preside la fiesta de amor. Ausente de la poesía de la primitiva literatura romance, impera en la poesía goliárdica, encarnándose en ocasiones en alguna agraciada dama que se dedica a la prostitución. Es el amor el culpable. Es él que impulsa a la posesión carnal, sin la cual todos los preliminares, miradas, caricias, besos, solo conducirían a la locura, serían materia furor.
Para llegar a alcanzar esta finalidad, el enamorado debe enrolarse en la milicia de Venus y seguir una estrategia que le permita que piano acudoris resolvatur y sic regia iones preseratur. El lenguaje militar, resolvere e reserere, de ascendencia ovidiana y acompañado de gritos, llantos y súplicas, subraya la distancia del clima de furtiva complicidad entre dama y caballero, de los ceremoniales secretos y silenciosos en los cuales se consuman los encuentros eróticos de la literatura cortés. Entre las muchachas que se encuentran en el Templum Veneris, las hay para todos los gustos y disgustos. Atractivas, amables, altaneras, leales, casquivanas, recatadas y lascivas. Allí o en otras partes, el poeta se siente atraído por unos labios ardientes y voluptuosos. Lo entusiasma una letra frons nivea, la lux oculorum maurea, las manos vincente lilia, la cesaries rubea. Además, 18. Piso, coloquio, contacto, pasio, fluido. Poder disfrutar de la vista, de la conversación, del abrazo y de los besos. ¿Cómo no recordar ahora a la muchacha que se estremecía cada vez que él la tocaba? 19. Stetit quella rufa tunica, si quis eantetici tunica crequit. La muchacha de roja túnica se detiene. Alguien la rosa, la túnica se estremece. ¿O cómo olvidar ese rostro esplendoroso, esos labios que se ofrecían? 20. Mea me conludit virginitas, mea me detudit simplicitas. Fue ella la que conmigo se soazó y la inocencia me arrebató. Pero esto no antes de un interminable juego. 21. Ludus ineffabilis, membris, lacertis labis, un juego inefable de miembros, brazos y labios. Por un momento pareciera que el poeta persigue una relación más allá de los juramentos sexuales, porque cae como en adoración frente a la belleza. Veni, veni, venias, ne me mori facias, pulcra tibi facias, oculorum macias, capilorum series, o quam claras peces, rosa rubicondio, livio candidio, omnibus formosio. Ven, ven, oh ven, no permita que me muera. Hermoso es tu rostro, tus penetrantes ojos, las trenzas de tus cabellos. Ah, toda tú hermosa, más roja que la rosa, más blanca que el lirio, más hermosa que ninguna. Se suceden las solemnes palabras de las promesas eternas en esta hermosa declaración de amor. 23. Ama me fideliter, fider mea nota, decorde totaliter et ex mente tota, sum presenzialiter, absens in remota. Ámame fielmente, mira mi fidelidad. Con todo mi corazón y mi pensamiento todo, estoy contigo, aunque nos separe la distancia. Y poco importa si este amor sincero plagia casi palabra por palabra a un himno religioso. 24. Ave formosísima, gemma preciosa, ave decus virginum, virgo glorioso, ave mundi lumina, ave mundi rosa. Salve hermosísima gema preciosa, salve honor de la muchacha, niña gloriosa, salve luz del mundo, salve rosa universal. Pero no siempre el amor de los goliardas tiene este aire de adoración. Rebeldes aún en el amor, algunos de ellos son amantes a menudo infieles.
dispuestos a sustituir una relación marchita por otra fresca, amparándose en aquello que clavo tunde, clavo saca clavo. Y no les importa si el nuevo amor es apenas una niña, esperarán pacientemente que la flor madure. Uva sino crescere, 25, donec sit matura. La uva la dejo crecer hasta que esté madura, tan simple como eso. Tampoco son muy fijados en lo que a modales se refiere. Suelen preferirse de ellos los cortejados y que sea la mujer la que inicie la cosa, argumentando que desconfían de la naturaleza femenina, que no creen en su seriedad. La han conocido y sufrido, móviles, volubilis, fidemutabilis, en fin, ¿para qué seguir? Son pérfidas al extremo que a veces han tenido que sufrir la triste experiencia de leer claramente en el rostro de la madre la indiferencia total. 26. Me frecuenter vultu tali respici o nemine. Me miran y no me ven, no existo, soy la nada. Una traducción un poco libre. Seguirán, sin embargo, manteniendo en público una actitud burlona y triunfalista que revela el texto que damos en la traducción. Comilla. Se retiran los monjes a debatir con vigor sobre el concepto de justicia. Luego de largas discusiones, he aquí su docta respuesta. Conforme al conocimiento y conforme a las costumbres, es justo reconocer que los clérigos son para el amor los más grandes señores. Se recomienda. Toda una declaración de principio. Dios y la fortuna. Vida desordenada, sin duda, la de los goliardos. Podríamos preguntarnos qué lugar ocupa Dios en la mente de estos clérigos y vagantes, cuya formación teológica no se puede poner en duda. Da la impresión que el lugar de Dios lo asume la diosa fortuna. Diosa voluble, representada con una melena que cae sobre la frente, pero con la nuca calva, para indicar la doble conducta y su cambio repentino. El goliardo celebra la fortuna porque la ve como lo más cercano a su vida inconstante. Tengo ocasión de preguntar ahora, ¿en qué queda la libertad del hombre? La libertad, parece contestar el goliardo, evitando enfrentarse con el problema. La libertad pertenece a aquellos que han derribado toda norma, que han sobrepasado todos los límites, todas las reglas que rigen la vida moral y social. 27. Via lata gradior more juventutis, implicum me vicis, in memor salutis, voluptatis avirus, magis quam salutis. Camino por la ancha vía, según la costumbre de la juventud, me enfrasco en los vicios, ávido de placer y olvidándome de las salvaciones de amor. En esta visión fatalista, pareciera que hasta el poder divino bordeara peligrosamente los caminos del azar. 28. Ludit in humanis divina potentia rebus, et certa presens vix habet ora fidem. Juega con las cosas humanas del poder divino, no mereciéndole confianza el momento presente. Pero de pronto el poeta se desdice, o bien lo simula, porque con los goliardos todo es posible. Vita vetus displicet, 29. Mores placem novi. Homo videt pacem, sector patet iovi. La vieja vida me disgusta, nuevas costumbres quiero. Un rostro hermoso puede hechizar al hombre, pero su corazón está siempre abierto a Dios. ¿Acaso el goliardo
al celebrar y practicar el libertinaje, ha vislumbrado desde las profundidades de la sensualidad y de la embriaguez la pureza primordial, pues es notable como luego de fracasar en la fidelidad a los votos pueda finalmente decir 30. Renovar tus ánimos, spiritu renascor, quasi modo genitus, non volacte pastor, nec meum amplius vanitatis pastor. Con fuerza renovada el espíritu renace y como un recién nacido reclama leche nueva y su corazón rechaza ser receptáculo de vanidad. De allí a la conversión el paso es breve, como lo es el que da el autor de la famosa Confessio Glorie, quien se dirige en estos términos a su superior. 31. Electe colonie parce penitente, fac misericordiam veniam petente, et da penitencia culpam confitente, fedam quicquid useris animo libente. Obispo de Colonia, perdona al penitente, compadece a quien implora perdón, imponme la penitencia, pues confieso mi culpa, y te digo que soportaré de buen ánimo lo que ordenes. Y así, desde las oscuras profundidades de su caída, que es consecuencia de su vida licenciosa, el goliardo añora ahora la virtud como luz de la dignidad humana. 32. Nobilitas hominis mens est deitatis imago. La nobleza del hombre es su mente, y la mente es la imagen de la dignidad. Conclusión. La poesía goliárdica entonces no es solo ostentosa celebración del vicio, es además, como hemos visto, sistemática visión de la vida del hombre con sus necesidades básicas, con sus ascensos sublimes y sus caídas vergonzosas. Ante nosotros están las virtudes socialmente aceptadas y los vicios socialmente rechazados, porque en el fondo virtudes y vicios se unen en la conciencia de la humanidad. Comprender esta doble vertiente es comprender la naturaleza humana. Ya lo había expresado un personaje de Terencio. Como sum en nihil humani a me alienum puto. Soy hombre y nada de lo que es humano lo considero ajeno a mí. Y esta comprensión se transforma de pronto en un grito ensordecedor de sorprendente vitalidad, una confesión de sagacidad bajo apariencia de frivolidad, como en Goliat. Según la tradición goliática, hubo un gigante, el gigante Goliat, no es el de la Biblia, es otro, que manifestaba, como lo sabe hacer el pueblo, todos los valores de su alegría y además el hambre, la sed, la rabia y la incredulidad. En otras palabras, vivía en tabernas, gustaba de las riñas, era bebedor, tramposo, truán y lujurioso. Devoraba cuando se ponía bajo sus ojos o al alcance de la mano y apenas se le presentaba la oportunidad. Y si sobre la mesa reinaba el vacío, callaba estrictamente su hambre sin renegar de su condición. El espíritu goliárdico, aunque en sus comienzos fue de ruptura, se convertirá en tradición, avanzará sin titubeo hacia el libro del buen amor del arcipreste de Ita, e incluso, fusionada con la elegancia renacentista, se llamará Boccaccio y Sosa, quienes abrirán las fuentes desbordantes de la alegría de vivir. Entonces, sordos a la poesía heroica de la gesta de reyes y caudillos, Carlomagno y Orlando, apartados de los salones de príncipes y señores, donde estaban los trovadores, cantando los amores de Tristán y Isolda, de la reina Ginebra y de Lanzarote, excluidos de la grande biblioteca, donde otros clérigos se empeñaban en copiar códigos
o en recuperar, entre otras cosas, la mente comercial. Al margen de la proliferación de las historias del alma, las famosas cógica anima mea, que invadieron la Edad Media, al margen de todo lo anterior, los goliatos, religioso serrano, vestido de harapo, perseguido, despreciado y apartado como parias, vuelcan en sus ansias de vivir toda su pasión hacia el amor profano, la libertad sin límites, el canto alegre y sensual. Aunque al final tengan que reconocer con el salmista, son los días del hombre como el heno, florece como la flor del campo, lo roza el viento y ya no existe, y su propio lugar ya no lo conoce. Salmo 103, 15 y 16. Por lo tanto, no queda sino acabar como bueno cristiano. Comilla, domando, quebrantando las ansias de la carne, y junto a los justos y los elegidos, en la gloria de los cielos, merecer ser felices por los siglos de los siglos. Cierra comilla. Amén.